En este último día de Escuela de la Verdad, vamos a seguir bebiendo. Vamos a seguir comiendo de Cristo, porque el Espíritu vive en mí. En estos últimos mensajes, queridos jóvenes, hemos estado mirando temas claves de la Biblia, para que todos nosotros tengamos un panorama de la Biblia como la palabra de Dios trae y tiene dentro. Nosotros vamos ahora con una vista panorámica, ya no es un libro desconocido para nosotros. Hemos visto el Dios triuno y la cruz de Cristo, ¿verdad? Hemos visto el hombre y la salvación. Ayer vimos la iglesia. Entonces, por lo menos ya sabemos que en la Biblia habla del Dios triuno, de la cruz de Cristo, del hombre, de la salvación del hombre. Algo le pasó al hombre creado y Dios lo está salvando por completo. También vimos que el deseo del corazón de Dios, lo que hace latir el corazón de Dios es... Parece que solo el hermano Máximo vino a ese mensaje. Lo que hace latir el corazón de Dios es... Muy bien, la iglesia. Esta mañana veremos un tema muy maravilloso. Veremos el reino y las dispensaciones. ¿Quién me puede decir qué son las dispensaciones? Tranquilos, hoy vamos a ver. ¿Sí? Tenía un compañero de entrenamiento que él decía, pues presta atención y te lo diré. ¿Qué es la dispensación? Lo hemos oído mucho, ¿no? Cuando leemos libros del ministerio, cuando los hermanos nos traen la palabra dispensación. ¿Qué es? Pues lo vamos a ver. Y vamos a ver el reino. ¿Usted sabe que está en el reino de Dios? Que cuando fue regenerado, usted fue introducido en el reino de Dios. Pablito ahora es conciudadano de los santos. Es ciudadano del reino de los cielos. Eso es lo que esta mañana veremos. El reino y las dispensaciones es un punto clave en la palabra de Dios, en la Biblia. Y voy a empezar diciendo que Dios tiene un propósito. Queridos jóvenes, Dios tiene un propósito. Y Dios hace todas las cosas y tiene un plan para llevar a cabo eso. Dios no hace las cosas al azar. Él tiene un propósito definido con todo lo que hace. Con cada paso que Él da es para llevar a cabo ese propósito. Por eso, nosotros vimos que Dios creó al hombre, creó todas las cosas e hizo al hombre a su imagen. ¿Para qué? Para que lo exprese. Y le dio dominio para que lo represente. Es decir, le dio su autoridad a fin de que el reino de Dios pueda ser establecido en la tierra. Entonces la creación del hombre está muy relacionado con el propósito de Dios y con su reino. Su reino. A fin de llevar a cabo su propósito, síganme, solo voy a hablar un corto tiempo. A fin de llevar a cabo su propósito, Dios necesita un ámbito. Dios necesita una esfera. Y esa esfera, ese ámbito es el reino de Dios. A través del reino, Dios puede llevar a cabo su propósito. Esa esfera es el reino de Dios. El reino de Dios comprende muchas cosas que debemos entender. El reino de Dios es muy amplio, pero necesitamos comprenderlo para entonces entender qué es el reino y que tiene que ver mucho conmigo. Mucho conmigo. Miren, en el reino de Dios, voy a hacer un gráfico aquí porque es muy amplio. Ojalá raye esto. Este es el reino de Dios. Y comprende muchas cosas. Comprende el reino de Israel en el Antiguo Testamento
comprende el reino de los cielos en el Nuevo Testamento y se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ya les vamos a completar todo esto. Voy a hacerlas más grandes. Aquí está eternidad pasada, que es sin inicio. Y aquí está la eternidad futura, que es sin final. ¿Sí ven? Es amplio. Y en medio de esto está, en el Antiguo Testamento, Reino de Israel. Y Reino de los cielos. Entonces, ¿hay diferencia entre reino de Dios y reino de los cielos? ¿Ah? Claro que hay diferencia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. No es lo mismo. El reino de los cielos es una sección específica que está dentro de ¿qué? El reino de Dios. Ya les empezó a gustar, ¿verdad? Ok. ¿Sí? El reino de Dios comprende muchas cosas. En el Antiguo Testamento, el reino de Israel; en el Nuevo Testamento, el reino de los cielos. Luego, les voy a hacer otra cosa aquí interesante. El reino de los cielos también tiene dos secciones. Es la iglesia y el milenio. En su sección celestial, es decir, Cristo y los vencedores. ¡Wow! Sección celestial. Entonces, con esta introducción les puedo decir, el reino de Dios, vamos a definir un poco esto. El reino de Dios se ve en Mateo capítulo 12, versículo 28. Vamos rápidamente ahí. Y el primero que lo tenga, lo lee muy alto para que todos podamos escuchar. Amén. Vale. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios se extiende de eternidad a eternidad. Es un ámbito, es una esfera donde Dios gobierna y ejerce su autoridad. Sí, y va, miren, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura existe algo que se llama el reino de Dios. Y este reino es donde Dios ejerce su autoridad y rige sobre todas las cosas. Es decir, Dios se mueve libremente. No hay oposición, no hay nadie que se oponga. Entonces Él puede reinar, Él puede regir sobre todas las cosas a fin de llevar a cabo su propósito. Es el gobierno de Dios. El reino de Dios es su gobierno. Es su reinado con toda su bendición y disfrute. Cuando usted está en la casa de su papá, usted disfruta todo lo que está adentro, o usted le pide permiso para... Usted nació en ese ámbito, en ese reino, y todo lo que está ahí es suyo. Entonces el reino de Dios es su reinado con toda su bendición y disfrute para todos nosotros. Y es el ilimitado. Comprende aquí, en este espacio que se llama, les voy a decir cómo se llama este puente que une las dos eternidades. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Tiempo. Así que el tiempo es para que Dios logre su propósito.
No es para perderlo, no es para desperdiciarlo. Una vez que logre esto el Señor, ya no habrá esto, habrá eternidad futura sin final. Y esto incluye, ya vamos a ver, los patriarcas, la nación de Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia, el milenio y la nueva Jerusalén, acá, con cielo nuevo y tierra nueva. Si es comprensible, ¿verdad? ¿Lo habían visto antes? Ok. Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca frutos de él. El reino de Dios estaba con el reino de Israel, pero fue quitado y fue dado ¿a quién? A la iglesia. Porque comprende la iglesia en el Nuevo Testamento. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso se refiere a la iglesia. Comprende el milenio. En Apocalipsis 24 dice que nosotros reinaremos con él 1000 años. ¿Usted quiere estar 1000 años reinando con el Señor? Yo sí quiero. Y sé que ustedes también quieren. Hermano Rodrigo, ¿usted quiere estar 1000 años con el Señor? Y también comprende el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. Ahora, este es el reino de Dios. No tengo mucho tiempo, por eso voy a pasar rápidamente. Vamos a ver el reino de los cielos, esta sección, que comprende la iglesia y el reino, el milenio con la sección celestial, que son Cristo y los vencedores. Esta frase, reino de los cielos, ¿usted sabía que aparece únicamente en Mateo? No aparece en ninguna otra parte. Reino de los cielos aparece en Mateo 4:17, Mateo 5:3 y Mateo 5:10. El 4:17 nos deja ver que el reino de los cielos es una persona. Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una persona que vino y se sembró en nosotros como una semilla del reino. Tú tienes el reino dentro. ¿Sí? ¿Por qué aparece solo en Mateo? ¿Se preguntaron alguna vez? Yo sí me pregunté esto ahora y me ayudaron a la respuesta. Porque Mateo es el libro del reino. Desde su inicio en Mateo 1, introduce a Cristo como hijo de David. David era un rey. Esto da la dirección de ¿qué? De realeza, de reinado. Desde ahí, el reino de los cielos es una sección específica dentro del reino de Dios y está compuesto por la iglesia hoy y por la parte celestial del reino venidero. Comenzó, ¿cuándo comenzó? Este sí tiene inicio. Comenzó en Hechos 2, cuando el Señor derramó su espíritu en Pentecostés y produjo la iglesia. Produjo la iglesia. ¿Sí? Y continuará hasta el milenio en Apocalipsis 20. Entonces aquí es Hechos 2 y Apocalipsis 27. Y Mateo revela esta sección específica. ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque ¿dónde estamos nosotros? ¿En dónde? Entonces, ¿en qué parte del reino de Dios y en el tiempo estamos? En la iglesia. ¿Tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con nosotros. El reino de los cielos, visto en Mateo, se revela en 3 aspectos que les voy a poner aquí. Realidad, apariencia y manifestación. Esas 3 cosas se ven. La realidad, Mateo capítulos 5, 6 y 7. Apariencia, Mateo 13.
y manifestación. Mateo 24 y 25. Esto debe estar claro para nosotros, porque es nuestro destino. Y lo que vayamos a disfrutar plenamente aquí, depende de lo que hagamos aquí. Esto ya está trazado para todos nosotros. Ninguno puede escapar de este destino. Pero sí necesita nuestra cooperación en esta era. Ya vamos a ver las dispensaciones, que quiere decir un periodo de tiempo. Porque Dios, nunca se olvide, tiene un propósito y Él tiene dispensaciones para llevar a cabo ese propósito. La realidad del reino de los cielos. ¿Qué es la realidad del reino de los cielos? Es simplemente la vida de Jesús en mí. Esa es la realidad del reino de los cielos. Es la vida de Jesús en mí, siendo reproducida en mí. Es el vivir del Dios hombre Jesús siendo vivida en mí. Esa es la realidad. Si nosotros estamos viviendo realmente en el vivir del Dios hombre Jesús, estamos viviendo en la realidad del reino. ¿Les gustó esa definición de realidad? Es que el hombre Jesús viva en mí. Que yo esté viviendo la vida del primer Dios hombre. Entonces seré hallado en la realidad del reino, porque el reino es una persona. O sea que el ámbito donde Dios se mueve y puede llevar a cabo su propósito es Cristo. Ahí no había oposición, ahí no había nada que se opusiera a la voluntad de Dios. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Sí, ¿lo ven? Esa es la realidad. Es la vida de iglesia apropiada, como dice Romanos 14, 17. Es la vida de iglesia apropiada que existe en la apariencia de el reino, conocido como la cristiandad. Que es una apariencia que se ve en Mateo 13 y que el Señor quiso hacer ver por medio de parábolas. Él trae 3. La cizaña sembrada junto al trigo, sí, la semilla de mostaza, que es un árbol pequeño pero creció demasiado hasta el punto que las aves hicieron nido ahí. Y la mujer que puso levadura ahí, en la harina. ¿Qué es la cizaña? Que hace ver que es solo una apariencia, algo que parece, pero no es. Es igualita al trigo, el mismo color y todo. Pero cuando ya está madura y da fruto, el fruto del trigo es dorado, el fruto de la cizaña es negro. ¿Qué es el árbol de mostaza? Es un cambio de naturaleza, no accesible, apariencia de grandeza, y solo Dios es glorioso y maravilloso. La mostaza es un árbol pequeño que usted está ahí, accesible, puede recoger sus frutos. Pero un gran árbol es un cambio de naturaleza, ¿sí? Y la iglesia debe ser como una planta que produce alimento. Que produce alimento. ¿Qué es la levadura? Cosas y doctrinas malignas. Esa es la levadura. Y no debemos permitir que estas cosas entren en la iglesia, no las consuma en las redes sociales, en lo que dicen los compañeros. No traiga eso a la iglesia. No deje que eso entre a la iglesia. Debemos ejercitarnos. El reino de Dios es un asunto de ejercicio también, hermanos. Debemos ejercitarnos en la realidad del reino cada día y a lo largo del día para que seamos los que traen la manifestación del reino. Es decir, que provocamos que Cristo venga por segunda vez. ¿Cómo lo hacemos? Ayudas prácticas. ¿Cómo hacemos? La forma simple de lograr esto es, número 1, ser avivados cada mañana, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo vamos a ejercitarnos para traer al Señor de vuelta? Ser avivados cada mañana invocando su nombre. Y
al tener contacto con el Señor, orando, leyendo 2 o 3 versículos. ¿Pueden hacerlo? Hermanos, ¿pueden hacerlo? Jóvenes, ¿pueden hacerlo? Yo creo que sí pueden. ¿Sí? Haciendo esto, este ejercicio nos preparará para el reino y apresurará la venida del mismo. Este es el reino de Dios y el reino de los cielos. Ahora, después de que Dios ya creó al hombre a su imagen y le dio dominio, ¿sí? Él, ¿qué es lo que está haciendo? Dispuso 4 dispensaciones, es decir, 4 eras de tiempo para llevar a cabo su propósito. Y obtener, ¿qué? A partir del hombre que creó, una nueva creación. ¿Cuál es esa nueva creación? ¿Cuál es la nueva creación? La iglesia, cuya consumación es la nueva Jerusalén. Cuando el Señor obtenga la nueva Jerusalén, Él estará satisfecho. Y Él ha creado 4 dispensaciones y les voy a hacer aquí grandes. 1, 2, 3 y tiene que alcanzar acá. 4. 4 dispensación quiere decir era o un determinado tiempo específico. Y tenemos 4 que son patriarcas, ley, gracia y reino. Los patriarcas, desde Adán hasta la promulgación de la ley con Moisés. ¿Sí? La ley viene desde Moisés hasta la primera venida de Cristo. Aquí voy a poner 1, primera venida de Cristo. Desde Moisés hasta Cristo, la primera venida. La gracia, que es también llamada la era de la iglesia, durará hasta la segunda venida de Cristo. Y aquí está la era del reino, que tiene 1000 años. Estas 4 dispensaciones son las que Dios ha establecido para llevar a cabo su propósito. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es apropiado esto? Saber esto. Porque el Señor usa estas 4 periodos de tiempo para conseguir, para alcanzar su propósito, es decir, para llegar a la eternidad. Jóvenes, el tiempo es para que el Señor logre su propósito. El tiempo es para el Señor, no lo desperdiciemos, redimámoslo. Hay muchas cosas que se pueden recuperar, pero el tiempo no. No recuerdo qué hermano dijo que cuando nosotros éramos de su edad no teníamos escuela de la verdad. Ustedes tienen escuela de la verdad. Nosotros creo que estamos aquí por misericordia del Señor. Sí, no había escuela de la verdad. Lo que ustedes están disfrutando, lo que ustedes están recibiendo, nosotros no lo tuvimos. Y tuvimos que ser traídos de otras maneras. Pero ustedes están disfrutando esto. El libro de Mateo revela que el Señor habló de esto relacionado al tiempo con el reino. En Mateo 25, queridos jóvenes, en Mateo 25 hay 10 vírgenes. En Mateo 25 hay 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 son imprudentes. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué unas son prudentes y otras no? ¿Qué es lo que establece la diferencia? ¿Cuál es? Cristian, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es lo que establece la diferencia? Que unas sean prudentes y otras no. Porque las 10 compraron. Pero ¿dónde está la diferencia? Dile. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué hace la diferencia entre estas dos? Son creyentes. Compraron aceite, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué son diferentes?
Les voy a decir cuál es la diferencia otra vez. Tiempo. Las unas compraron cuando debían, las otras compraron después. Aquí compraron las 5 prudentes en la era de la gracia. Aquí compraron. Y las 5 imprudentes compraron acá. Insensatas, dice. Porque al final todos vamos a estar aquí. Pero la cuestión es ¿cuándo compramos? Así que usted escoge. Usted debe hacer esta elección. ¿Compro hoy o compro después? ¿Pago el precio hoy o lo pago después? La diferencia radica en que aquí no estaré reinando, sino comprando. ¿Sí? Y es mucho, 1000 años. Cuando hablamos acerca de la Biblia, la palabra de Dios, les preguntamos, ¿cuánto es 1000 años? Es mucho. 1000 años sin el Señor, no creo que sea agradable. Por eso, la dispensación de la gracia es para comprar, es para pagar el precio. Usted escoge. La gracia, la era de la dispensación en la que estamos, es para pagar el precio. Porque nuestro verdadero disfrute será aquí. ¿Sí? El reino por 1000 años. Y luego, como la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, sin final por la eternidad. Yo voy a dar paso a Daniel que nos va a hablar acerca de otro tema. Así que hoy estamos en la era de la iglesia, en la era de la gracia, donde el Señor nos da el Espíritu en oferta. Ahora podemos comprar y comprarlo en oferta. En el reino será más caro, tendremos que pagar un precio más alto, pero nuestro destino es la nueva Jerusalén. Quisiera comenzar diciendo que todo libro que está bien estructurado tiene un principio, un desarrollo y una conclusión. La Biblia no es la excepción. Tiene un inicio y allí vemos una pareja, Adán y Eva, un matrimonio. Y al final, en la conclusión, también vemos un matrimonio. Pero este matrimonio es entre Cristo y la iglesia. Así que hermanos, todos nosotros nos vamos a casar con Cristo. Lo siento, ya están comprometidos. Ya tenemos un marido. Es Cristo. Y nos vamos a casar con Él y vamos a vivir por la eternidad, la cual no tiene fin. Ahora, esto nos demuestra que Dios tiene una meta, que nuestro Dios, todas las cosas que Él hace, los hace con una meta. Así que si la meta de Dios es alcanzar la nueva Jerusalén, ¿cuál debería ser también nuestra meta? También deberíamos aspirar a alcanzar y consumar la nueva Jerusalén. Ahora, es muy lamentable, hermanos, que entre sus creyentes, entre los hijos de Dios, haya otras metas. Por ejemplo, el ser espirituales, el ser una buena persona, hacer buenas obras. Y no digo que esté mal, pero no es una meta tan elevada.
es una meta un poco superficial. Dios tiene una meta más elevada. Dios tiene una meta muy alta. Y nuestra vida tendrá significado cuando nosotros tengamos la misma meta que Dios. Otros cristianos tienen como meta alcanzar el cielo. ¿Qué tal si leemos Apocalipsis 21:2? Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y lo leemos todos cuando lo tengamos. ¿Ok? 1, 2, 3, fuerte. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Hermanos, todos debemos orar. Y vi la santa ciudad. Hermanos, nuestro anhelo es que ustedes vean hoy la nueva Jerusalén. Pero ahí dice que desciende ¿de dónde? Del cielo, de Dios. Así que si nuestra meta es ir al cielo, y si en algún momento nosotros llegáramos al cielo, nos daríamos cuenta que allí ya no hay nadie. ¿Dónde se fueron todos? Porque la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. Dios no quiere que vayamos a los cielos. Él quiere venir a la tierra. Y para eso Él nos necesita. Necesita que nosotros seamos su novia. Que nosotros maduremos en vida. Que nosotros crezcamos. Que nosotros lo amemos a Él. Hasta el punto que Él ya no tenga más. Ya no lo detenga más y Él pueda venir. Porque hay alguien aquí en la tierra que lo está esperando. Alguien que lo está amando. Y eso es la iglesia edificada y el cuerpo de Cristo edificado. Así que quería empezar de esta manera diciéndoles que la Nueva Jerusalén no es una ciudad a donde nosotros vamos. Sería ilógico que Dios quisiera casarse con una ciudad. ¿Qué tal si Él quisiera casarse con la ciudad de Quito? Sería ilógico. El Dios de este universo, creador del cielo y la tierra, ¿anhelaría casarse con una ciudad física? No. Él desea casarse, hermanos, con un organismo viviente, una entidad viviente, que lo ama, que lo expresa y que es igual a Él en vida y naturaleza. Y esos queremos ser nosotros. Señor, haznos tu novia, prepáranos como tu novia. Queremos casarnos contigo, Señor. Vamos a leer el título del bosquejo número 12. Todos. La nueva, otra vez, la nueva Jerusalén. Amén. Punto romano 1. Hermanos, la nueva Jerusalén. Amén. Vamos a ver 3 razones por las cuales la Nueva Jerusalén no puede ser una ciudad física. La primera está en la letra A. Dice, en primer lugar, la Nueva Jerusalén es el producto cristalizado de la obra que Dios efectúa en la vieja creación y a través de todas las generaciones. Así que hay un resultado, hay un producto final. Hay un producto cristalizado de lo que Dios ha estado realizando. Saben, hace algún tiempo yo acompañé a unos hermanos a una ciudad porque se nos iba a permitir hablar en cierta denominación. Y un hermano de esa denominación pasó a dar un testimonio. Y él dijo que en cierta ocasión él era un deportista muy famoso y que por la noche él salió a divertirse y que debido a que él había ingerido sustancias alcohólicas, él tuvo una visión
y dijo que Dios le había llevado a los cielos y le había mostrado la nueva Jerusalén. Y cuando él llegó, dice que se encontró con Moisés y le dijo, bien, no hay personas como tú nomás en la tierra. Y él dijo que cuando estaba allí, él vio a los ángeles que estaban construyéndonos una mansión celestial. Pero si uno de nosotros es perezoso aquí, nuestro ángel que está allá también es perezoso. Y ese ángel allá tenía dos listas, una lista blanca y una lista negra. En la lista blanca estaba todas las cosas buenas que hacíamos. Y en la lista negra era todas las cosas malas. Y como ya estaba un poco de noche, era una velada, era una vigilia, ahí se iban a amanecer. Algunos ya nos estábamos quedando dormidos. Entonces el pastor dijo, y los que se están durmiendo están en la lista negra, dijo. ¿Cuál es el punto, hermanos? Es lamentable que muchos de nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, están siendo engañados. Todos nosotros, hermanos, somos privilegiados de estar aquí. El Señor nos ha escogido de un grupo de personas, no porque seamos mejores que ellos. Es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y a Dios le plació revelarnos la cumbre de la revelación divina, que es llegar a ser la nueva Jerusalén. Así que, hermanos, ¿cómo el producto o el resultado que Dios está llevando a cabo va a ser una ciudad física? No, es algo más alto, es algo más elevado. Hemos sido llamados a un premio del llamamiento a lo alto. 2. En segundo lugar, la Nueva Jerusalén es la consumación de toda la revelación divina contenida en la Biblia. Así que si a usted le preguntan, ¿por qué dices que la Nueva Jerusalén no es física? Porque la Biblia lo dice. Y yo creo en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y yo tengo fe en lo que dice la Biblia. Y el punto 3 nos ayuda a afirmar esto. En tercer lugar, la revelación de todo el libro de Apocalipsis nos es dada a conocer principalmente por señales, las cuales representan a las personas y cosas importantes. Vamos a Apocalipsis 1:1, el primer versículo de este libro. Apocalipsis 1:1. Todos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto y la declaró en señales, enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. ¿Cómo Dios le reveló las cosas que iban a suceder a su esclavo Juan? Por señales. ¿Qué es una señal? Es un símbolo con un significado espiritual. Así que todo lo que se ve en el libro de Apocalipsis es un símbolo y tiene un significado espiritual. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Las 7 estrellas representan a los 7 mensajeros. Y la Nueva Jerusalén también es un símbolo con un significado espiritual. Así que no es algo físico, es una señal de lo que Dios desea llevar a cabo con nosotros, con su pueblo que ha sido redimido y perfeccionado a lo largo de todas las dispensaciones. Punto Romanos 2. Este es el producto cristalizado y la obra maestra que Dios realiza en la nueva creación a través de las generaciones. Vamos a leer todos los puntos romanos porque tengo una carga que decirles. Punto Romanos 3. La Nueva Jerusalén es una composición de todos los santos. Hermanas, la 4. La Nueva Jerusalén
con una esposa. El 5 todos, fuerte. La nueva Jerusalén es misteriosa, divina, gloriosa y santa. Su revelación es la conclusión y consumación de toda la Biblia, que incluye tanto el Nuevo como el Nuevo Testamento. Hermanos, yo espero que les quede claro que la Nueva Jerusalén no es un lugar a donde nosotros estamos yendo. No es un lugar que Dios está preparando. La Nueva Jerusalén, hermanos, la Nueva Jerusalén somos nosotros. Estamos llegando a ser la Nueva Jerusalén. Estamos en el proceso de alcanzar la consumación máxima de Dios. Dios desea hacer de todos nosotros la Nueva Jerusalén. Pero hay un principio muy importante. Si nosotros hemos de ser la Nueva Jerusalén en la eternidad futura, necesitamos aprender a ser hoy la Nueva Jerusalén. Todos nosotros debemos ser una pequeña Nueva Jerusalén. ¿Quieres ser una pequeña Nueva Jerusalén? Así que quiero darles 5 puntos prácticos de cómo nosotros podemos llegar a ser la Nueva Jerusalén hoy. Y vamos a Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. El versículo 1 van a leer los hermanos y el versículo 2 las hermanas. Versículo 1, hermanos. Y me mostró río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. Hermanas, 2. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Entonces, en el versículo 1 vamos a subrayar lo siguiente: río, trono y Dios Cordero. Y en el versículo 2 vamos a subrayar árbol de la vida. Y se me perdió el otro. Está en el 1. Calle. Entonces, voy a anotarlos aquí. Trono, voy a poner en este orden, porque el trono en la ciudad es lo más importante. 1, trono. 2, ¿cuál es? ¿Cuál creen? Río. 3, árbol. 4, cordero. Y finalmente, calle. En la Nueva Jerusalén están estas 5 cosas. Y estos 5 aspectos en la Nueva Jerusalén pueden ser aplicados hoy a nosotros para llegar a ser una pequeña Nueva Jerusalén. ¿Qué es el trono de Dios? El trono de Dios es el lugar donde Él administra y lleva a cabo su economía. Así que si nosotros queremos tener a Cristo en el centro de nuestras vidas como el Rey, debemos permitirle que Él establezca su trono en el centro de nuestro universo personal. En la ciudad, el trono estaba en el centro. Y en nuestras vidas debería ser lo mismo. Todos deberíamos aprender a vivir bajo el gobierno de nuestro Rey. Todas las cosas que hacemos, todas las cosas que decimos, incluso las cosas que compramos, deben pasar por el trono de Dios. Señor, ¿quieres que compre esto? Pero mira, Señor, está en oferta. Quizás no lo vuelva a tener. ¿Quieres que lo compre o no?
Hermanos, ¿quién está en el trono? Cristo. Pero muchas veces en el trono estamos nosotros. Y destronamos a Cristo. Así que todos deberíamos orar: Señor, establece tu trono en el centro de mi universo personal. Ahora, del trono fluye un río. Cada vez que nosotros le dejamos al Señor ser el rey de nuestras vidas, espontánea e inmediatamente vamos a percibir que hay un río. Este río es el Dios triuno que está fluyendo. Y el río sacia toda nuestra sed. A veces usted se ha sentido sediento, no hablando humanamente, sino espiritualmente. Todos nosotros en algún momento sentimos sed de Dios. Pero hermanos, Él es el río que puede regarnos. Así que cada vez que nosotros le permitimos a Él estar en el trono, espontáneamente hay un río que nos riega, que nos sacia. Pero al uno y al otro lado del río estaba también un árbol. Así que también Dios nos suministra. Él es el verdadero árbol de la vida. Cuando Él estuvo en la tierra, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Él es el árbol de la vida del cual nosotros podemos comerle hoy. En Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Así que este libro no solamente es para leerlo. La Biblia se hizo también para comerla. Y cada vez que nosotros comemos de la palabra, estamos disfrutándolo a Él también como el árbol de la vida. Y estamos llegando a ser una pequeña nueva Jerusalén. Ahora, cuando nosotros no estamos atentos a lo que nuestro Rey quiere, no vamos a tener el río ni el árbol. Y eso va a hacer que nosotros perdamos el fluir y perdamos el suministro de vida. ¿Y qué vamos a hacer cuando tal vez perdamos el fluir y el suministro? ¿Nos vamos a quedar así? No. Es por eso que hay un cuarto aspecto. Cada vez que nosotros pequemos, cada vez que nosotros ofendamos la autoridad de nuestro Rey, tenemos un cordero. El Dios que está sentado en el trono no es un juez, es un cordero. Y Juan 1:29 dice que este cordero quita el pecado del mundo. Así que si usted en algún momento siente que ha perdido el fluir, siente que está en una condición triste, de muerte, desanimado, usted puede ir al Cordero. Tenemos un Cordero que quita nuestros pecados. ¿Qué tal si leemos Apocalipsis 22:14? Apocalipsis 22:14. ¿Qué dice allí? Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Allí las vestiduras tipifican nuestra conducta, nuestro conducirnos en esta vida. Y a veces cuando pecamos, una mancha está en nuestras vestiduras. Otra mancha viene en nuestras vestiduras. Y eso impide que nosotros tengamos acceso al árbol. Pero ¿quiénes son los bienaventurados? Los que lavan sus vestiduras. Así que ¿cómo nosotros somos lavados? Hermanos, hay una fuente inagotable que es la sangre del Señor, en la cual podemos ser sumergidos y podemos ser lavados de todo pecado. No hay pecado que la sangre no pueda lavar. Todo pecado la sangre lo puede lavar. Y eso nos da nuevamente acceso al árbol de la vida, al río,
y Dios nuevamente está establecido en el centro de nuestras vidas. Finalmente, tenemos la calle. ¿Cuántas calles había? Una. ¿Y de qué material era? De oro. Es decir que hay una única manera en la cual debemos vivir y andar. Y es conforme a la naturaleza divina. El oro representa la naturaleza divina. ¿Saben? Tal vez a una oveja, si a usted le pone en el lodo, ella no se sienta muy contenta de estar allí. A ella no le gusta estar allí, porque su naturaleza no es para estar en el lodo. Pero si usted pone un cerdito ahí, él está feliz, él está contento, es su hábitat, porque esa es su naturaleza. Hermanos, nosotros no solamente tenemos la naturaleza humana, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Dios nos ha dado su naturaleza divina. Así que esta naturaleza divina nos regula cómo debe ser nuestro andar, a qué lugares debemos ir, qué palabras debemos decir, cómo debemos reírnos incluso, de qué manera nos debemos vestir. Cada vez que nosotros vivimos conforme a esa naturaleza, estamos andando por la única calle. Y si nosotros gradualmente ponemos en práctica estos 5 puntos, todos nosotros, hermanos, llegaremos a ser una pequeña Nueva Jerusalén. A donde vayamos, allí expresaremos a Dios. Donde vayamos, traeremos el suministro. Donde vayamos, fluiremos como un río. Donde vayamos, expresaremos la autoridad de Dios. ¿No quiere ser usted una pequeña Nueva Jerusalén? Ahora que usted va a volver a su ciudad. Ya esta escuela de la verdad se acaba hoy, lamentablemente. Pero desde hoy comienza, hermanos, todas las experiencias que el Señor ha tratado de imprimir en nosotros en estos días. Así que yo les pido y anhelo en mi corazón que usted pueda poner en práctica todo lo que ha visto en esta escuela de la verdad. Que, hermanos, que nuestro vivir ponga en manifiesto la Nueva Jerusalén y que nuestros días, los que el Señor nos haya asignado, sean para llevar a cabo la Nueva Jerusalén. No somos demasiado jóvenes. Podemos alcanzar la meta de Dios. Aleluya. Yo me detengo aquí.